donde tengo el cursor, esto es un ángulo normal. Pero si me hago de lado al personaje, es decir, cojo las orejas, ya es, pero estoy a la altura de los ojos, es un ángulo normal dorsal, no frontal. Frontal única y exclusivamente, como su término lo dice, de frente. Ahora, desde el punto de vista, bueno, y me escapaba el último, el nadir, que es totalmente por debajo. Algunos de ustedes han visto en algunos casos unos personajes casi que caminando sobre las cámaras. Ese es el ángulo nadir. ¿Se utiliza? Claro que se utiliza. Ahorita les voy a mostrar algunas referencias. Y desde el punto de vista de la cámara, todo lo que está detrás de la persona se le llama dorsal. Si el ángulo de la cámara está por detrás de nosotros, se llama dorsal. Si está a esta inclinación, se le puede llamar un dorsal contrapicado, pero si está de lado, entonces ya le estamos llamando es un ángulo lateral o perfil. Si está de esta parte hacia atrás 45 grados, es decir, en diagonal pero para atrás, estamos llamando semiperfil, perdón, semidorsal, pero si es en diagonal hacia adelante, le estamos llamando semiperfil. Hacia adelante va el semiperfil, hacia atrás va el semidorsal. Yo creo que ahí básicamente tenemos como lo principal de lo que tiene que ver con los ángulos. Permítanme, por favor, que voy a ver, acá creo que tengo el de los ángulos, lo voy a compartir, no importa el audio, solamente tener como la referencia de a qué va. Este es un ángulo normal porque está a la altura de los ojos. Aplica para animales porque estoy a la altura de los ojos. Y estoy hablando de ángulos, no de planos. Ángulo picado, miren esto, se los decía, es cuando de una u otra forma estoy un poco más arriba del personaje, dando alguna posición de autoridad de quien lo está mirando y de inferioridad de quien recibe el tipo de ángulo. Miren, que hay intención, evidentemente hay intención. El contrapicado, el ángulo contrapicado, miren que ya genera una autoridad. Y esa autoridad es el personaje está encima de mí. El personaje, en este caso, está a través de una cámara subjetiva, pero que evidentemente ellos están haciendo algo malo con él. Están disfrutando la maldad que están haciendo con esa persona o lo van a asesinar o algo, ¿cierto? Mire, siempre autoridad. El cenital, como bien lo estábamos diciendo, nos da una referencia de omnipresencia, ¿cierto? De que tengo todo establecido y bajo control. Perfectamente también me puede ayudar a dar una ubicación. Entonces, es muy utilizado. Y esto va siempre desde arriba. Lo puedo utilizar para elementos. Perdón. El nadir, ya les decía que va desde abajo. Miren, la gente está caminando mucho. Agente 007 con Tom Cruise. Y lo que les decía, según el punto de vista, ya estamos hablando es de qué manera estamos ubicados. Si es el frontal, es justo lo que estamos viendo acá. En este caso, él está frontal. Si es dorsal, es totalmente atrás. La cámara está totalmente en la parte de atrás. De ahí a qué vamos a hablar de la composición en estas diferentes tomas, no. Ya habíamos visto algunos temas importantes de composición y que siempre poner un personaje en el centro no es lo mejor, pero cada uno verá cómo quiere crear su propia película. Ángulo lateral se caracteriza porque estoy viendo solamente una oreja, un solo lado del rostro y puede dar misterio. Ya habíamos hablado en algún momento del tema del escorzo, igual lo recuerdo, esto para los españoles es un escorzo porque es por delante. Para la escuela occidental, definitivamente no lo es, no lo es. Para nosotros, escorzo es cuando tenemos la posibilidad de un plano contra plano y que de atrás puedo ver yo otra persona adelante, cogiendo media cabeza y parte del hombro. Ahí yo estoy generando un escorzo, pero esto para los españoles es un escorzo. Para nosotros, puntualmente, esto no es un escorzo, esto es un ángulo semi-perfil, porque estoy a 45 grados de ubicación desde el frente. Bueno, creo que vamos bien. Esto podría llegar a ser un escorzo por la señora,
para nosotros. Para los españoles, por el señor. Entonces miren que en esto va a ser muy relativo también. De hecho, hay una cantidad de nombres que le ponen a los planos, a los ángulos, a los movimientos de cámara, que de una u otra forma nos están descontextualizando de lo que sería la realidad de cada uno de esos elementos. Pero es lo importante del conocimiento y de que ustedes tengan claridad de los conceptos para que con carácter sepan cuáles son realmente los argumentos. Ángulo semidorsal es 45 por detrás y ahí lo vamos viendo. Con respecto al tema del video, vamos a ver acá que tenemos, el ángulo holandés o ángulo aberrante tiene que ver simplemente con lateralizar, inclinar la cámara. Y eso da también una sensación quizás de desequilibrio, de temor, que también puede existir a través de lo que nosotros denominamos los ángulos en movimiento, a través de cámaras flotantes, que eso no es otra cosa diferente a proporcionarle al espectador la sensación de que en realidad estamos corriendo, de que en realidad nos estamos moviendo, de que en realidad hay una cantidad de elementos que están complementando la intención del director. ¿Hasta acá hay alguna duda con respecto a los ángulos o los planos que llevamos? Creo que vamos bien. Ya casi vamos llegando al cierre. Vamos a continuar con el tema de los movimientos. En este voy a hacer de una u otra forma un poco rápido. La mejor forma de ir aprendiendo esto tendrá que ser evidentemente con la práctica. Pero hay un punto para que lo tengamos claro y tiene que ver con la forma como denominamos los diferentes movimientos. Tipos de movimiento hay dentro de estructuras ópticos y físicos. Dentro de los movimientos ópticos, nosotros recurrimos al rack focus, que es un foco selectivo, es un movimiento más de anillo interno de la cámara que de un movimiento físico por desplazamiento del lente. Golpe de zoom sería otro, son movimientos ópticos y que también a su vez tienen elementos digitales. Y el movimiento físico tiene también dos subdivisiones, que esos movimientos físicos pueden ser sobre su propio eje y con desplazamiento del eje. Les hago esta claridad por lo siguiente, cuando aquí estamos hablando de dolly in, dolly out, en realidad es una mala forma de nombrar el movimiento, porque nosotros el dolly in, aunque lo entendemos, es como el haiga un buen día. El dolly in, pues asume uno y deduce dentro de su mala forma de mencionar que es un acercamiento hacia adelante, pero en realidad el dolly es el elemento con el que yo genero el movimiento, llámese silla, llámese unos patines, llámese un carro, llámese una moto, llámese una estructura particularmente denominada dolly, que es para el lenguaje cinematográfico. Son para los realizadores de cine y seguramente ustedes los habrán visto, son unos carritos con unas llantas que van sobre unos rieles. Otros no tienen necesidad de utilizar riel, entonces se llaman como los doble track, que son una especie de camioncitos rancheritos que lo que están haciendo es con unas llantas muy gruesas caminando sobre algunas superficies inestables y a eso es a lo que realmente se le denomina dolly. Ya de ahí a que se hagan movimientos, ya el cuento será otro. Con respecto a estos movimientos, si bien ustedes se dan cuenta, está siendo como claro, entre otras, la forma de denominarlo. Si es hacia adelante es un zoom, si es hacia atrás es un zoom, pero ellos le llamarían dolly in, dolly out, se está desplazando la cámara, pero en realidad es un traveling in hacia adelante, traveling out hacia atrás. Y esto es lo que normalmente se llama desplazamiento lateral o traveling lateral, que no es un paneo, es muy diferente a un paneo porque aquí estoy desplazando la cámara. El pedestal es cuando la cámara se desplaza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero se está desplazando, está subiendo o bajando y no es desde una inclinación. Y los movimientos están para todos lados.
En este caso, el roll, por ejemplo, es un proceso de rotación de la cámara sobre su propio eje, diferente a un traveling circular, que lo que está haciendo es desplazándose de manera circular la cámara, y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. El paneo, evidentemente, es sobre su propio eje, la cámara rota para derecha o rota para izquierda, y puede ser 360 grados, que es lo que normalmente se denomina una rotación general, un roll. El tilt es sobre su propio eje, hacia arriba o hacia abajo, tilt up, tilt down, y lo que tiene que ver con las diferentes formas de orbitar de la cámara. Yo creo que de una u otra forma ahí tenemos claridad de los movimientos. Voy a mirar acá si tenemos acá unos ejemplos. No es importante el audio. Físicos y ópticos, aquí estamos viendo el físico, la cámara se desplaza, el óptico está en su propio lugar, pero lo que está haciendo es acercándose con un zoom, ¿cierto? Nada del otro mundo. Y con desplazamiento y sin desplazamiento. Esto es lo que se llama rotación sobre su propio eje, y el otro es el que se llama rotación. Mira que aquí la cámara está en el mismo punto, es su eje, y lo único que está haciendo es rotando. Entonces genera este movimiento, por ejemplo, esto es un paneo, está sobre su propio eje y va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso es lo que normalmente se le llama un paneo. Vamos adelante para ver qué otro movimiento tenemos acá. El barrido es un paneo rápido que lo que hace es hacer las veces de transición de un lado a otro dentro de la misma escena, ¿cierto? Que eso es otro temita que ya les voy a hablar para que tengamos claridad sobre esos elementos y esos conceptos teóricos a la hora de hablar de si yo voy a escribir algo, pues entonces qué es una idea, qué es una sinopsis, qué es todo eso. Y eso nos va a permitir mayor claridad. En edición también lo podríamos hacer, ustedes se van a dar cuenta y lo vamos a lograr apenas veamos software, que será nuestro próximo encuentro. Primero veremos todo lo que es la interfaz y ya empezaremos a ver cada uno de esos elementos, que es lo que me proporciona. El tilt, como se los decía, es de manera vertical hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Pero la cámara no se está desplazando, lo único que está haciendo es inclinándose hacia arriba o inclinándose hacia abajo. A eso se le llama tilt up, tilt down. Este movimiento lo que permite es como acompañar o dejar ver algo que quizás no estaba dentro del plano. También vamos a hablar ahorita rápidamente de esos conceptos, qué es un plano, qué es una toma, qué es una escena, el rol. Les decía, sobre su propio eje es un movimiento rotativo que también me puede generar a mí como un aspecto de inestabilidad, ¿cierto? O de una u otra forma, para dar una mayor tensión en el personaje. Ejemplos varios lo podrán encontrar, por ejemplo, en Batman. Mire, esos movimientos no están ahí porque sí, esos movimientos están generando un complemento intencional. Y los movimientos físicos, vuelvo y les reitero, depende mucho de cómo los estemos denominando, pero siempre serán a través de traveling in, traveling out, traveling lateral, traveling de acompañamiento. Eso que ustedes están viendo ahí es un elemento a través de una grúa, pero que de una u otra forma, mire que ellos lo denominan también como dolly. Y dolly es el elemento, este es el dolly. El dolly es este carrito. Esto es lo que se conoce realmente como dolly. Y el movimiento, traveling out, pero nunca es un dolly out, nunca es un dolly in. Esto es el dolly. Además, es importante saber lo que sí, traveling in, me estoy acercando con la cámara, pero se está desplazando la cámara. Profe, Hola. qué pena molestarlo. Es que Summer se está hablando de los movimientos, pero Sí, pareciera que nos estuviera como mostrando los movimientos y no la diapositiva donde está pues el el cuadro con los movimientos. Entonces no sé si sí. es que de ¿Quién me pronto habla? Perdón. Kenia, buenas noches, profe. Hola, Kenia, buenas noches, ¿cómo estás, Kenia? Sí, sí, si bien te fijabas hace un segundo, les mostré
cuál era la gráfica general de los movimientos y ahorita se los estoy ejemplificando con video porque no habrá una Es que mejor no forma. nos está dejando ver el video entonces. ¿Tú no estás viendo el video? No, eso era lo que estaba intentando decirle. Se ve la pantalla con las letras, el cuadrito, con el dolly in, dolly out, sí, pero Eso no le está video. pasando a todos, eso le está pasando a todos. Profe Alejandra, usted Yo, está viendo en este momento el video. yo veo a la persona como frente a una máquina, un video Claro, retenido de la ese es el persona. video. Sí, Kenia, ese es el video. O sea que de pronto el problema lo debes de tener tú, porque en este momento lo que estoy mostrando precisamente es el video de lo que estábamos hablando hace un segundo. Puede ser que de pronto tengas duplicada la pantalla o tengas algo, pero de configuración interna tuya, porque el video lo estoy mostrando, ya pasé hace un ratico. De todas maneras, sería bueno que si no lo logras ver en este caso, puedas ver luego la grabación para que te ubiques realmente en lo que estamos hablando, porque sí es importante que lo puedan ver. Y gracias, Kenia, igual. Vale, muchas gracias. No, con gusto. Dani, hola. Un pequeño complemento a lo que dice la compañera Kenia, no sé si sea pues como lo mismo. Lo que pasa es que él muestra el pantallazo como de la acción que usted dice, pero no hay ejecución del movimiento como tal. O sea, no muestra la acción del movimiento. No sé si Entonces, sea lo que se refiere Kenia. Entonces yo creo que lo que debe estar pasando es que se les está frenando el video, pero lo que muestro son fragmenticos. Por ejemplo, acá lo estoy dejando rodar sí, y lo que estoy dejando rodar, claro, pero yo creo que es por el movimiento. Puede ser el internet o algo, porque el video sí está rodando. De todas maneras, muchísimas gracias por dejármelo ver, pues dejármelo saber. Con respecto entonces a los traveling, formas de llamar, miren todo lo que hay, dolly, traveling, push in, push out, a ratos lo pauso como en este caso, pero también hablo de que hay diferentes formas de mezclar esos movimientos. Hay uno que puede ser, por ejemplo, el paraláctico. Ese paraláctico es cuando yo mezclo un movimiento óptico con un físico y contrarios. Me acerco con el zoom, pero me alejo físicamente. Y eso genera poco más o menos sensaciones como las siguientes. Ya les voy a mostrar. Este es simplemente traveling de acompañamiento, traveling de seguimiento, que el mismo nombre le va diciendo. No hay nada diferente en ello. Y con respecto a, vamos a ver acá, esto es un traveling circular. La cámara se está desplazando físicamente alrededor de un personaje, a diferencia del rol que es sobre su propio eje, él está rotando. Vamos a ver si acá lo tenemos, el que rota sobre su propio eje, debe estar por acá en algún lado. Mezclar diferentes movimientos también. Aquí, ¿qué nos pasó? Un comercial, ya va a pasar. Bueno, y voy a llegar al punto de, si se dan cuenta, miren que los diferentes movimientos, lo que están explicando es el zoom digital, que no es otra cosa diferente a ir acercando lentamente la foto. Y vamos a mirar si acá nos logra mostrar esa combinación que les decía de movimientos. Vamos a ver si los tenemos como por acá. Vamos a ver si están por acá. Hay cámaras aéreas, hay una cantidad de elementos. Se conocen el slider, se conocen una cantidad de cosas que nos permitirían entender de qué va. Vamos a ver si esta es un ejemplo del paraláctico. No, quisiera terminar con ese del paraláctico para que más o menos sepamos cómo se ve. Bueno, no lo veo por acá. Vamos a continuar porque nos falta un poquitico, un trechito ahí pequeñito. Lo importante es que nos vaya quedando como claro esos diferentes contenidos. Ahora, cuando estamos hablando de la parte de preproducción, que tiene que ver con el tema de
idea, tema, sinopsis, argumento, tratamiento. Entonces ahí es cuando uno normalmente dice, ¿y eso con qué se come? ¿Y qué son todos esos términos? Y aquí es donde quisiera yo proporcionarles como esa claridad para que de una vez nos vayan quedando suficientemente claros. Arranquemos por el tema de la idea. Si nosotros vamos a hablar de una idea, la mejor forma de entender qué es una idea es lo que yo puedo describir en una frase. Por ejemplo, ¿de qué trata mi guión? Y la respuesta será algo corto, máximo pónganle ustedes 25 palabras, y eso lo que está diciendo es, la idea de mi guión es esto, esto y esto. Y ahí estoy reuniendo uno de esos conceptos. Se los digo de una manera como muy light, muy desprolija de muchos elementos para que evitemos confusiones. La sinopsis. Entonces, la sinopsis, ¿qué podrá ser? Si la idea es ese pequeño párrafo donde yo les estoy diciendo, ¿de qué va mi guión? Mi guión trata de un encuentro amoroso de dos personas que en algún momento se conocieron y años después se reencuentran por accidente en un tren. Ahí tengo mi idea. Pero luego llega la sinopsis, que la sinopsis será un poco más extenso, tendrá un poco más de detalle. La idea algo así como la contraportada de una película, aunque tengamos en cuenta que de una u otra forma yo lo que busco con la sinopsis es antojar. Y hay tipos de sinopsis, que eso es lo que no se podría confundir. Hay una sinopsis técnica y hay una sinopsis comercial. Cuando yo hablo de la sinopsis técnica, es esa que me permite a mí entender máximo en página o 4 párrafos y mucho, de qué va a ir el protagonista, cuáles son sus objetivos principales y cuáles son sus obstáculos. Ahí estoy hablando de una sinopsis. Ahí estoy hablando de una sinopsis. Pero si ya vamos a hablar de la sinopsis técnica, ya si estamos hablando es cuando ustedes compran un DVD, por ejemplo, la parte de atrás del DVD, que me hace como un pequeño resumen. Cuando ustedes fueron al cine, salieron y quisieron spoilear a la mamá, al hermano, a la amiga, al que quieran. ¿Eso de qué trató? Trató de esto y esto. Ahí nos jodieron a todos, como se dice. El argumento, entonces, el argumento ya es un desarrollo mayor. Si estamos hablando en páginas, podríamos estar diciendo más o menos unas 10 páginas, donde voy a ubicar el tema de los conflictos, donde ya voy a poner detalles con locaciones, donde ya hay algo de trabajo de los personajes. Entonces, miren que ya vamos extendiéndonos un poco desde esa concepción de la idea, pasando obviamente por la sinopsis y ya ahorita entrando en el argumento. Con esto, tener mucho cuidado porque también puede existir confusión. El tratamiento literario y el secuencial puede generarme alguna confusión. ¿Qué es el literario? El literario es, por ejemplo, el tratamiento literario es, por ejemplo, si el guión mío tiene 120 guiones, toda la estructura escrita de lo que es mi obra, ¿cierto? Llámese un cortometraje, llámese un mediometraje o un largometraje. Si ese guión mío tiene 120 páginas, es una tercera parte. Entonces, más o menos unos 40 páginas es de lo que yo puedo estar hablando de un tratamiento literario, ¿cierto? Para que no lo confundamos. Y el secuenciado ya es donde yo ya empiezo a describir lo que en algunos casos alguien podría de pronto confundir con el guión técnico, que no es tal, porque el guión secuenciado es donde, como su nombre lo dice, me está hablando de secuencias, me está hablando de escenas, me está hablando de diferentes aspectos técnicos, pero que de una u otra forma se diferencia del técnico, perdón, porque el técnico es el guión estructurado que nosotros vamos a pasarle al camarógrafo, al director de arte, al luminotécnico, al sonidista, y que nos va a decir a nosotros, vea señor sonidista, usted sabe que si la toma va de este lado a este lado, al lado de allá usted tiene que poner un micrófono. Si nos va a tratar, la cámara va a salir de este plano y va a entrar a este otro, entonces usted tiene que poner una luz allá y la otra allá para el director de fotografía. Y si es con el de arte, entonces va a decir, la ambientación allí va a ser esta y afuera va a ser esta y vamos a cambiar de esto. Miren que todo va teniendo como un orden lógico. Y ya finalmente estamos hablando de lo que sería el guión literario, que es la obra completa.
Y cuando hablamos de un guión literario, se dice que hay una regla básica en promedio, que por cada minuto de producción, de ejecución, va una página. Es decir, que si el guión mío tiene 120 minutos de duración, equivale aproximadamente a 120 páginas de guiones, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Y ya cuando hablamos de un storyboard, es prácticamente el guión, pero pintado en imágenes, que me permiten saber cuál va a ser la ubicación, por dónde van a ir las cámaras, por dónde va a ir todo. Bueno, hablando de escena, hay varios conceptos: escena, plano, toma. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces, que la escena tal, que de tal cosa. ¿Qué es una escena? Una escena es la acción que se da en un mismo lugar y con el mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo estar grabando una película en la cocina. Estoy en la escena de la cocina. Pero luego salí de la casa y me fui al garaje. Entonces ya estoy grabando, ya cambié, ya no estoy en el mismo lugar. Entonces ya me fui de la cocina para el garaje. Ahí cambié de escena. Si alguien tiene alguna duda, me lo deja saber, porque es suficientemente importante que podamos diferenciar ello, porque en algún momento ustedes también van a empezar a hacer algún guión, y bienvenido sea esa claridad técnica. Si hablamos de plano evidentemente es esa unidad expresiva de cualquier obra audiovisual, y que va cuando la cámara inicia a grabar y termina. Es decir, ese momento en que yo pongo a grabar y paro de grabar, ese momento es el que le podría llamar el plano, pero no confundir con los planos cinematográficos del lenguaje audiovisual, es decir, la planimetría, la clasificación del punto de vista del personaje, aunque de una u otra forma tiene toda la coherencia y el orden lógico de que si estoy haciendo un plano, es porque ese plano corresponde a una clasificación del ser humano. La toma, para que lo tengan en cuenta, es el número de intentos que uno hace cuando está grabando. Entonces, estoy en la escena de la cocina, estoy en el plano donde ella va a tomar la chocolatera, un plano medio para tomar la chocolatera. Luego cambia a un plano abierto, un plano, puede ser un plano entero, donde ella se va a desplazar con la chocolatera hasta la barra americana, por así decirlo, hasta el comedor. Pero estamos en la misma escena. ¿Cuál es la escena? La escena de la cocina. Pero resulta que esta actriz, se ha equivocado 3 veces. Entonces empezamos, la primera se equivocó, toma 1, repitámosla. Volvió a hacer la misma, coge la chocolatera y se va para el comedor, toma 2. ¿La hizo bien? No, no la ha hecho bien, entonces vamos para la tercera, toma 3. Y hay momentos en que uno grabando se puede llevar toma 35, toma 40. Eso es un derroche, de tiempo, cuando no se ha hecho una buena planificación de actores. Cuando el actor se equivoca y se equivoca y se equivoca, pues es porque hiciste un mal casting y no era el actor o no era la actriz, o porque era muy bueno pero no se grabó todos los textos, los diálogos, etc, etc. Entonces, tengan en cuenta que ese tema de la toma, del plano, de la escena, tiene que ver con los diferentes elementos para dividir cuál es la estructura completa mía. Y ahí viene ya luego lo que es la secuencia, que la secuencia es el conjunto de escenas que mantiene el mismo vínculo narrativo. Es decir, cuando tiene los mismos planos, pero puede cambiar de tiempo. Por ejemplo, resulta que estamos con Don Chinche, y Don Chinche llegó al garaje. Estamos en la escena de Don Chinche en el garaje, pero Don Chinche prende el carro, sale, saca el carro y se va para la tienda. Seguimos en la secuencia de Don Chinche, desplazamiento del garaje, casa, interior, exterior, y ya luego nos vamos con Don Chinche en el carro recorriendo hasta la tienda. Seguimos en la secuencia de Don Chinche, pero esa secuencia tiene varias escenas, tiene varios planos, tiene varias tomas, y ahí es donde vamos armando toda nuestra estructura, hasta llegar a la famosa parte final, que es el montaje. Y cuando les hablo del montaje, evidentemente tengo que ser suficientemente claro.
Diferente hablar de edición a hablar de montaje. En la edición estamos hablando que es una persona que puede técnicamente ser un operador de un software, pero el montajista es además el que, sabiendo operar el software, siendo técnico y conociendo muy bien cómo opera el software, tiene claridad de estructura narrativa, sabe cómo debe de cortar, qué parte debe de ir y qué parte no debe de ir, qué debería ir antes de y qué debería ir después de. Eso es lo que se llama montaje, conocimiento en estructura narrativa, como armando un rompecabezas. No todo debe de ir en la secuencia habitualmente conocida. Es decir, supongamos que la película mía tiene 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Montajista es la persona que entiende que yo puedo arrancar con el 4, seguir con el 2, llegar al 5, luego tener el 3 y finalmente terminar con el 1. Las películas que ustedes muchas veces ven, si se dan cuenta, algunas empiezan por el final. Eso es tener estructura narrativa. Eso es saber cómo van a hacer el montaje. Y eso tiene su ciencia. Evidentemente tiene su ciencia. Yo puedo contar el cuento de Caperucita Roja desde que apenas salía de su casa o desde que fue y rescató a la abuelita del lobo a través de lo que le contó al cazador y de ahí empiece a desarrollar el resto de la estructura. Entonces a eso se le llama montaje. Ritmo. Ritmo tiene que ver con la forma en que yo cuento. Ahí evidentemente hay una velocidad. Hay películas que son lentas, que son sentimentales, que son emotivas, que son absolutamente pausadas en ese ritmo. Pero hay otras, como las de acción, por ejemplo, que tienen que ir pero supremamente rápido, taque, 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 y en todo momento sentimos una tensión. Eso es el ritmo también, para que lo tengamos claro. Antes de terminar como esta partecita, vamos a ver ya lo de la evidencia del aprendizaje. El tema con Sayuna yo creo que está suficientemente claro, sabemos por dónde es que se entra cuando nos lo permita la plataforma. No se preocupen, reiteramos una y mil veces, si está intermitente se nos escapa a nosotros y se les escapa a ustedes, pero ahí tenemos de una u otra forma la posibilidad de con paciencia saber dónde llegar. Sabemos que ahí está la guía de aprendizaje, a qué actividad corresponde, la nuestra sería esta, video de preproducción, formatos, es decir, ya más o menos ustedes saben a dónde llega. Para realización de esta evidencia se trabajará de forma colaborativa con el grupo de trabajo. Estos son algunos de los elementos y esto es sacado precisamente de ahí, ustedes lo pueden tomar. Sé que ya estamos llegando a la parte final. Agradezco de todas maneras quienes estuvieron aquí pendientes. Sé que hay un partido y un partido importante para Colombia. Ya vamos a terminar. Les queda a ustedes el material para que lo puedan abastecer. Tenemos acá parte de lo que allí existe. Están los videos. Es importante que lo puedan ver. El producto por entregar está en video, formato PowerPoint, extensión libre. Para presentar la evidencia, remítase al área de actividades correspondiente. Reitero, por favor, es importante que cuando ustedes entreguen una evidencia esté debidamente diligenciado la forma de entregarlo, el nombre, quiénes son los integrantes o quién es el integrante, de qué ficha corresponde y cuál es la evidencia. Algunos me han preguntado a mí, profe, pero ¿a qué código te refieres? Este es el código. Pero sabernos todo este código, no simplemente se copia y se pega, ¿cierto? Uno por referencia mira los últimos números y si es de la 1, evaluación 1, la 2 o la 3, pero ya ustedes es que tengan claridad sobre cuál es el código. A manera de conclusión, tenemos lo siguiente. Planear los tiempos para las actividades, eso depende de ustedes definitivamente. Esto es una formación autónoma y esa formación solamente ustedes saben cómo son los tiempos de cada uno. Para la elaboración adecuada, las evidencias del aprendiz debe apropiarlo mostrado en el componente formativo. No dejen, por favor, solamente lo que vemos acá, tener el compromiso necesario para la realización de las diferentes actividades,
Además del encuentro, también generar con rigurosidad la lectura del material de apoyo y los videos correspondientes. Por favor, no dejen de estudiar y de leer. Es un muy buen complemento ese material de apoyo que el SENA proporciona. Complementar los temas con espacios autónomos en la web. También hay otra clase de elementos que ustedes podrían consultar con respecto al tema y que no necesariamente son del SENA, pero que de una u otra forma me están ampliando un poco más las referencias de lo que yo puedo tener con respecto a un tema. Definitivamente tener prácticas individuales para reforzar los conceptos. No se puede dejar a la memoria los elementos que se vean cada encuentro. La mejor forma para poder retener esto es practicando y complementando. Lo más importante, disfrutar siempre el proceso. De lo contrario, el objetivo podría no cumplirse. Con esto, ¿a qué voy? Que disfrutemos esto que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que evidentemente nosotros escogimos estudiar y lo mejor que podemos hacer es vibrar y disfrutar cada uno de esos espacios. Era básicamente lo que tenía preparado para ustedes. Nos quedan 5 minuticos de reunión. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo, y si no, les deseo una excelente noche y reitero, agradezco profundamente haber estado en este encuentro. Walter, dime. Gracias a usted, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, un favor. En esa evidencia del video, en Sajuna no hay un instrumento de así como en las otras. Solo nos guiamos por la guía. ¿Solo qué, perdón? Solo nos guiamos por lo que está en la guía AP3 o tienes Correcto. algún instrumento de No, evaluación como si ahí no hay, clasificación. me voy a fijar, porque debería de tener el instrumento Walter. No, Si no no, hay. no hay, Aquí perfecto. estoy en la evidencia y no está en Entonces, Sajuna. no, entonces Ajá. debe ser precisamente por eso, Walter, porque nos vamos con lo que dice la guía y Perfecto. básicamente sería un entregable, Walter. Vale, mil gracias. No, con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, a Yo, todos, hola. yo ¿Quién? quería hacer, profe, una Hola, aclaración profe. ahí. Hola. En relación al video, muchachos, ese video tiene como propósito vender parte de lo que se va a montar con la parte de la preproducción y lo que es el prototipado del curso. Entonces, por eso no hay instrumento, porque de cierta manera las tres actividades están enrutadas a lo mismo, al proyecto. Entonces, en la parte inicial vamos a hacer infografía como genérica, pero después en el informe se entrega el detalle de lo que va a ser el prototipado, y eso que estamos imaginando en el prototipado o lo que va a ser el proyecto ya integrado es parte de lo que se va a entregar en ese video. Entonces, por eso no tiene instrumento. Así es, yo voy a detener la grabación antes de que se nos corte. De todas maneras, a todos muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna otra aclaración o pregunta, bienvenido. Bueno, no, entonces agradecer a todos por la asistencia, profe, a usted también por el apoyo, y entonces nos vemos en nuestro próximo encuentro. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Igual para ti.